Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar repasando el grupo de la muerte de cada una de las copas del mundo. Desde el año 1930, que fue la primera edición, hasta la última disputada en Rusia en el año 2018. Para el que no sepa, el grupo de la muerte normalmente se lo llama, tanto en la Copa del Mundo como en cualquier otro torneo, al grupo que tiene a la mejor calidad de rivales o a la mejor cantidad de rivales parejos en el mismo grupo. Esto es básicamente lo que vamos a estar repasando y vamos a ver de ese grupo finalmente cuáles fueron los que avanzaron y hasta qué instancia llegaron en cada mundial. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que dejen su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita, que tiene en la descripción todos los links de mis redes sociales y también de mis canales secundarios, y que ahora sí arrancamos con el video. Vamos a comenzar hablando de la primera edición de los mundiales, disputado en Uruguay en el año 1930. En ese momento había 4 grupos, solamente uno de esos 4 grupos tenía 4 integrantes, el resto tenía 3. Y ese grupo puntualmente, que es el grupo 1, es el que fue el grupo de la muerte de ese mundial, integrado por Argentina, por Chile, por Francia y por México. Un grupo en el cual en ese momento solamente avanzaba el mejor de ese grupo y no como ahora, que vemos que generalmente los que avanzan son los 2 primeros. En ese caso el que ganó todos los partidos del grupo fue Argentina, terminó con 6 puntos, porque en ese momento las victorias sumaban 2 puntos y el empate 1, y de esta forma clasificó a la siguiente etapa y luego caería en la final frente a Uruguay. En el caso de Italia 1934 y en el caso de Francia 1938 son los únicos mundiales en los cuales no hubo fase de grupos, ya que en ese momento eran 16 en total los que participaban y directamente se empezó en los octavos de final, por lo cual acá no hay grupo de la muerte. Nos vamos ahora a Brasil del año 1950. En este caso se mantenía el mismo formato que les comentaba antes de Uruguay 1930. Hubo un grupo de la muerte que fue el grupo en el cual estaba integrado por Brasil, por México, por Suiza y por Yugoslavia, y solamente uno de esos equipos avanzaba a la siguiente ronda, que fue Brasil, que terminó con 5 puntos, producto de 2 victorias y un empate, y finalmente terminaría siendo, al igual que Argentina, subcampeón, y al igual que Argentina perdería la final de Uruguay, en este caso con el famoso maracanazo. En Suiza 1954, a partir de este mundial comenzaron a avanzar 2 por grupos. ¿Cuál fue el de la muerte en el mundial suizo? Fue el grupo 4, integrado por Inglaterra, por Suiza, que era la local, por Italia y por Bélgica. 4 selecciones europeas y de las más importantes. En este caso avanzarían tanto Inglaterra en primera posición como Suiza en segunda, aunque lamentablemente ambas quedarían afuera en la siguiente ronda, que en ese momento eran los cuartos de final porque era menor la cantidad de participantes. Suecia 1958. En este caso también el grupo 4 fue el llamado grupo de la muerte, integrado por Brasil, la Unión Soviética, Inglaterra y Austria. Terminarían avanzando Brasil en primera posición y Unión Soviética en segunda. Del lado de los soviéticos quedarían eliminados en los cuartos de final, mientras que en ese mundial Brasil sería campeón ganándole la final justamente a los locales. Nos vamos a Chile en 1962. En este caso el grupo de la muerte fue el grupo 3, integrado nuevamente por Brasil, por Checoslovaquia, por México y por España. Realmente un grupo dificilísimo en el cual avanzarían en primera posición Brasil y en segunda posición Checoslovaquia. Que justamente encima de que estaban México y estaban España, estos dos fueron los que después llegarían a la final del torneo y que Brasil nuevamente se consagraría campeón de ese mundial. Inglaterra 1966. En este caso el grupo de la muerte fue el grupo 1, integrado por la selección local, Inglaterra, por Uruguay, por México y por Francia. Grupo dificilísimo en el cual terminarían avanzando en primera posición Inglaterra y en segunda posición Uruguay. Por el lado de los chaurrugas quedarían eliminados en los cuartos de final, mientras que Inglaterra ganaría su primer y único mundial en esa edición. México 1970 tuvo como grupo de la muerte el grupo 3, integrado por Brasil, Inglaterra, Rumania y Checoslovaquia. En este caso avanzaría en primera posición Brasil y en segundo lugar Inglaterra. Inglaterra caería en los cuartos de final, mientras que Brasil sería el campeón de esa edición. Alemania 1974. Nos vamos a encontrar que en este caso el grupo de la muerte también fue el grupo 3, integrado por los Países Bajos, por Suecia, por Bulgaria y por Uruguay.
En este caso pasarían en primer lugar los Países Bajos y en segundo lugar Suecia. En este mundial ya no estaban los octavos o cuartos de final, sino que habían instalado un sistema de primera y segunda fase. Suecia caería en la segunda fase, mientras que Países Bajos sería finalista y perdería esa final. Argentina 1978. En este caso el grupo de la muerte fue el grupo 1, el cual estaba integrado por Italia, por Argentina, por Francia y por Hungría. ¿Quiénes fueron los que pasaron de ronda? Italia en primer lugar, que caería después en la segunda fase, y en segundo lugar pasaría la Argentina, que después sería campeón por primera vez en la historia de un mundial. Nos vamos ahora a España 1982, que tuvo como grupo de la muerte el grupo 4, integrado por Inglaterra, Francia, Checoslovaquia y Kuwait. Terminaría avanzando en primera posición Inglaterra y en segundo lugar Francia. Los ingleses terminarían quedando afuera en la segunda ronda, mientras que Francia quedaría eliminada en las semifinales. México 1986 tuvo como grupo de la muerte al grupo A, integrado por Argentina, Italia, Bulgaria y Corea del Sur. En este caso se había incorporado el sistema de que también los terceros de mejor puntaje avanzaban a la siguiente ronda. Fue así que Argentina, que terminó en la primera posición, avanzó, también Italia y también Bulgaria como uno de los mejores terceros. Mientras que Italia y Bulgaria caerían en los octavos de final, Argentina sería la campeona del mundo en esa edición. Italia 1990. El grupo B fue el que tuvo el grupo de la muerte en esta edición, integrado por Camerún, Rumania, Argentina y la Unión Soviética. Pasarían en primer lugar Camerún, luego en segundo lugar Rumania y en tercer lugar, como uno de los mejores terceros, Argentina. Camerún caería en los cuartos de final, siendo una de las revelaciones. Rumania caería en los octavos de final, mientras que Argentina, que fue la que peor avanzó, llegaría a la final, pero perderíamos frente a Alemania. Estados Unidos 1994. Grupo de la muerte, el grupo B, integrado por Brasil, Suecia, Rusia y Camerún. Pasaría en primer lugar Brasil y en segundo Suecia. En el caso de los suecos, terminarían en tercera posición. Llegaron a semifinales, perdieron y ganaron el partido por el tercer puesto. Mientras que Brasil, en ese mundial, sería campeona del mundo. Francia 1998. El grupo G fue el que terminó siendo el famoso grupo de la muerte, integrado por Inglaterra, Rumania, Colombia y Túnez. Rumania en primera posición, Inglaterra en segunda, ambas igualmente caerían en los octavos de final. Llegamos a los últimos 5 mundiales. Corea y Japón 2002. El grupo F fue el llamado grupo de la muerte, integrado por Suecia, Inglaterra, Argentina y Nigeria. Sorpresivamente pasarían Suecia en primer lugar e Inglaterra en segundo, dejando afuera a la Argentina. Los suecos caerían en los octavos, mientras que los ingleses llegarían hasta los cuartos de final. Alemania del año 2006. El grupo E fue el famoso grupo de la muerte, integrado por Italia, por una sorprendente gana, por una República Checa que llegaba como selección número 2 del mundo a ese mundial y por los Estados Unidos, que era una de las más fuertes de CONCACAF. Pasarían en primer lugar Italia y en segundo lugar Ghana, que como les dije fue una de las sorpresas. Los africanos caerían en los octavos de final frente a Brasil, mientras que Italia sería campeona del mundo. Sudáfrica 2010 tuvo como grupo de la muerte el grupo A, integrado por Uruguay, por México, por Sudáfrica, la local, y por Francia. También un grupo sorpresivo en el cual Uruguay terminaría pasando en primera posición y México en segundo, mientras que Francia terminó último. Los mexicanos, como las últimas ediciones prácticamente en varias, terminaron cayendo en los octavos de final, mientras que Uruguay terminaría en la cuarta posición. Brasil del año 2014, el grupo de la muerte y posiblemente uno de los más complicados de toda la historia de los mundiales fue el grupo D, además muy reconocido. Italia, Inglaterra, Uruguay y Costa Rica, que además posiblemente los dos que menos se creía que podían pasar fueron los que terminaron pasando. Costa Rica en primer lugar y Uruguay en segundo. Uruguay caería en octavos de final, mientras que Costa Rica, la gran revelación de ese torneo, caería en los cuartos de final. Nos falta el último mundial, Rusia del año 2018. ¿Cuál considero yo que fue el grupo de la muerte? El grupo F, integrado por Alemania, Suecia, México y Corea del Sur. En este caso también fue sorpresivo porque Alemania, que venía a ser campeona del mundo, terminó última en el grupo. Suecia pasaría en primer lugar y México en segundo. México nuevamente en los octavos de final, mientras que Suecia llegaría hasta los cuartos. Obviamente hay grupos que son más complicados o más parejos, como el que mencionaba antes de Brasil del año 2014, y ni hablarlo de los primeros mundiales, y también hay grupos que quizás no son tan complicados en comparación al resto, pero sí
fue el grupo de la muerte, entre comillas, o el más complicado, o el más parejo quizás de esa edición. Así que espero que les haya gustado la idea del video, que dejen su me gusta, que si quieren continuemos con este formato de todos los mundiales repasando una temática puntual, que lo dejen en los comentarios, que me sigan en las redes sociales y que ahora sí los veo mañana en otro video.